Hola amigos, ¿cómo están? Un enorme gusto saludarles. Estamos llegando a la emisión número 13 de este su podcast No nos caerán Cuba, donde buscamos contar la Cuba que queremos construir a través de ustedes que son los protagonistas. Desde ya les estoy pidiendo que se suscriban al canal y que le den seguir para estar al tanto de todo lo que saquemos por acá por el canal de YouTube, aunque también estamos en todas las redes sociales, también en las redes de audio como Spotify, Evox, para que usted pueda escuchar el podcast mientras está haciendo alguna que otra cosa. El día de hoy les propongo un programa diferente y les pido su comprensión precisamente porque el invitado está dentro de Cuba. Así que puede ser que usted note algunas variaciones de calidad en el video, sin embargo el audio se escuchó perfectamente bien. Y yo creo que estos testimonios que salen de Cuba son de extrema importancia y les pido por lo tanto su comprensión y apoyo. Estoy hablando el día de hoy con el joven José Luis Tan Estrada, profesor universitario expulsado en diciembre de la Universidad de Camagüey, además de periodista independiente, y que nos va a contar en breves minutos no solamente lo que ocurrió durante su expulsión de la universidad en diciembre pasado, sino cómo ha vivido desde entonces ejercer el periodismo independiente dentro de Cuba y cuál es la situación del país en estos momentos. No se despegue de su dispositivo, que ya volvemos. José Luis Tan Estrada, un gusto enorme, hermano, que me hayas aceptado la invitación a No Nos Caerán, un podcast donde buscamos contar la realidad cubana y la Cuba que queremos construir. Y para mí es un inmenso privilegio que estés acá, sobre todo porque, te confieso, eres el primer invitado desde dentro de Cuba. Así que de antemano, si hay alguna falla de conexión, estoy seguro que nuestros oyentes lo van a entender muy bien. Para el público que no es cubano, José Luis Tan Estrada, quien fue expulsado, primero es periodista, fue expulsado de la Universidad de Camagüey, donde era profesor de periodismo, a una decisión evidentemente política, y ahora ejerce en Cuba el periodismo independiente con todo lo que esto significa. José Luis, ¿cómo estás? Es la primera pregunta que le hago a mis invitados acá. Bueno, hermano, agradecido, ¿no? Agradecerte por invitarme a este espacio y saludar a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, estoy bien. Dentro de lo que cabe aquí en Cuba, como yo siempre acostumbro decir, ahí vamos, estamos marchando, que es lo importante. No, gracias a ti por aceptarme la invitación, aún en las circunstancias que se vive dentro del país. Y no quería comenzar sin hablar primero del proceso de expulsión al que fuiste sometido de la Universidad de Camagüey en diciembre pasado, ¿no? No ha sido la primera vez. Por acá pasó también Fernando Jotaño y comentó cómo había sido también su expulsión del doctorado de la Universidad de La Habana en su momento. O sea, la exclusión en las universidades en Cuba es un proceso de larga data, lastimosamente, pero a mí me interesaría mucho que el público conozca cómo fueron las circunstancias que impulsaron a que el régimen te expulsara de la universidad, porque al final de cuentas son represores de cuello blanco que dirigen la academia en Cuba y están excluyendo de ahí a los cubanos por pensar diferente. No, así mismo es, hermano. Las universidades cubanas, principalmente la de Camagüey, se han convertido en una de las instituciones más represivas que hay en el país o que utiliza el régimen para reprimir. Tal vez por el miedo que tienen que los jóvenes, los universitarios, tomen la delantera y, como digo yo, ¿no? Le vienen la tortilla al revés. Y principalmente la Universidad de Camagüey. La Universidad de Camagüey, como tú decías, mi hermano, no ha sido el único. La Universidad de Camagüey tiene un largo expediente de expulsiones arbitrarias por temas políticos, desde Eliezer Jiménez, Henry Constantín, el profe Gallego, yo y otros más, y otros colegas más que han pasado por esta institución. Mi caso fue la última. Creo que ha sido las más abiertas, así directamente, donde hayan plasmado que por problemas políticos me expulsaron de la Universidad de Camagüey. Su rector, Santiago Laje Choy, es una de las personas más represivas, de los rectores más represivos que hay. Incluso antes que yo estaba el caso Jorge Enrique Batista Cruz, que por poner unos carteles también fue expulsado, engañado por el rector, porque él le dijo que no le iba a pasar nada y al final terminaron quitándole todos sus derechos laborales. Mi expulsión, yo no me tomó de sorpresa, por decir una manera u otra. Nunca me avisaron del proceso que se me estaba haciendo, nunca me avisaron de antelación de una supuesta comisión, de una supuesta reunión donde me iban a informar que mi contrato culminaba una evaluación y por tanto iba a quedar expulsado porque supuestamente
Y esto quiero aclararlo porque nunca se reunieron con los estudiantes, que yo representaba una influencia negativa para los estudiantes. A mí nunca se me visitó una clase, a mí nunca me hicieron una evaluación formal, es decir, para mí, y lo principal, nunca se entrevistaron ni se sentaron con los estudiantes para hablar, a ver qué actitud negativa yo representaba. Fueron artimañas, fueron, como digo yo, fue un puro show, puro circo, lo que formaron ahí conmigo. Evidentemente una decisión que fue enviada, ¿no? Desde el Departamento de la Seguridad del Estado. A este profesor lo sacan de la Claro. universidad sin tener en cuenta ningún tipo de resultados pedagógicos, o sea, una decisión totalmente política. José Luis, ¿tú apelaste a esa decisión o enviaste a la universidad algún tipo de reclamo o algo? Sí, como no, seriamente, y quiero aprovechar para agradecer, ¿no? El infinito agradecimiento tanto a Cubalex como al profesor José Raúl Gallego, que me acompañaron y me han acompañado por todo este proceso de asesoría, de apelación. Ahí también resaltar la actitud y el acompañamiento también de la abogada Giselle, que ha estado ahí pendiente siempre, incluso después de los interrogatorios que vinieron luego de esa expulsión, el asesoramiento. Yo sí apelé al decanato, apelé al rector, apelé a todos los lados y respeté todos los pasos que tenía que seguir. Pero desgraciadamente en Cuba existe un solo poder, que es el poder que representa a ese partido comunista, a ese principal órgano represivo que tiene el país, que representa, todos sabemos, a los intereses de una cúpula que está en el poder y lamentablemente o de materia de derechos humanos, en materia de derechos laborales, no se me respetó nada. Incluso me dieron todos los aspectos donde yo probé legalmente que estaban violando al expulsarme de la Universidad de Camagüey. Ellos lo dieron por infundados. Incluso nunca en esa apelación, que estuve en una reunión, que fue la única vez que Santiago Las echó y me dio la cara, que fue en esa última reunión. Ahí el único argumento que él me dio fue de que yo dejé un post abajo de la dictadura y que eso era una difamación. Luego, seguidamente, me dijo que al yo romper con la revolución, rompía con la universidad y por tanto era su enemigo político y que podía apelar al ministro a donde quisiera, que esa decisión ya estaba tomada. Entonces me dio la cuestión, ¿no? Me dio el conocimiento, me dio a entender que no hay derecho, no hay nada, todo está subordinado y la mayoría de los que estaban ahí defendieron su cargo, su puesto, su carro y las ventajas que le dan estar entre vicerrectores, doctores, etcétera. No, es tremendo y lo peor es que no es un caso aislado. Ha pasado en la enseñanza universitaria durante años. De hecho, en el 2022, según estuve consultando el Observatorio de Libertad Académica, hubo un repunte que coincidía evidentemente con la efervescencia cívica en el país de expulsiones de las universidades, centros de estudio, institutos académicos, la propia Universidad de Ciencias Médicas. O sea, estamos hablando de un proceso que es bastante complicado y que lleva años, que se sigue haciendo y de forma arbitraria. ¿Qué ha pasado después? Porque tengo reportes de detenciones arbitrarias, de acoso policial. O sea, no solamente es que te expulsan de la universidad, sino que sigue un proceso de hostigamiento y acoso, que es un proceso prácticamente de desgaste, ¿no? Del órgano de la seguridad del Estado Perfecto. contra ti y contra cualquier cubano que decida expresarse. Bueno, luego de eso hay una reunión donde la directora del órgano de trabajo, que aprovecho también este espacio para denunciar esa arbitrariedad, esa violación de derechos laborales, me van a escoger tres ofertas de trabajo nada más y me rebajaban de mi licenciatura a técnico de un departamento de contabilidad. Yo soy graduado de comunicación, de letra, hace años que no cogí un número en mis manos, hablando así a lo cubano aquí entre nosotros, y me querían mandar para departamentos de contabilidad como técnico a ocupar plazas en que yo no tenía ninguna función profesional ahí. Además, de rebajarme de licenciado a técnico, y según la directora de la dirección de trabajo, ¿no? Esas eran las únicas plazas que había en la provincia y ella no sabía de más plazas disponibles. Yo, por tanto, no acepté
porque es una injusticia y lo sigo considerando una injusticia y lo sigo denunciando donde, en todos los espacios donde esté, ¿no? Donde escribo, donde hablo, donde tengo esta oportunidad de comentarme. Luego de eso vino una campaña de descrédito por parte del gobierno provincial de Camagüey, de las autoridades del partido aquí en Camagüey y seguramente de la seguridad del Estado, ¿no? Que tiene la mano detrás de todo esto. Perfiles falsos atacándome, amenazándome, cortes de internet, bloqueos de teléfono, intento de hackeo del teléfono y para rematar y poner el cuño, detenciones arbitrarias por parte de la seguridad del Estado aquí en Camagüey. Eh, el último, la última detención arbitraria que sufrí fue cuando me dirigía con la mamá de Yenelis Delgado Fue, conocida como Mambisa Gramuntino, una presa política, y llegando ahí a la prisión, en la puerta de la prisión, llegó una patrulla y prácticamente que me secuestraron. Me subieron a una patrulla como si fuera un delincuente, me condujeron por todo Camagüey, como me pasaron por frente a la universidad y de ahí me llevaron hasta la centro de operaciones Villa María Luisa, aquí que es la centro de operaciones de la Seguridad del Estado aquí en Camagüey, y estuve más de 3 horas en interrogatorio y detenidos ahí por ahí. O sea, estamos hablando de un acoso persistente y es que es increíble que estas cosas pasen y continúen pasando una vez tras otras y se denuncien y sigan sucediendo, ¿no? ¿Cómo es ejercer el periodismo independiente dentro de Cuba? Y a mí esta pregunta me interesa mucho porque, bueno, a lo mejor afuera del país hay una percepción errada de que ahora mismo estamos viendo un blanqueamiento incluso del régimen en Bruselas, pero a mí me interesa mucho la visión de un periodista independiente dentro de Cuba. ¿Cómo se ejerce el periodismo en un estado totalitario? Que es mucho peor que una dictadura, porque la dictadura todavía hay control político, pero el estado totalitario el control es general, hay control político, control social en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Cómo es ejercer el Exacto. periodismo independiente? Hermano, el régimen se ha encargado de por años, ¿no? De tener un control total de la comunicación y de lo que ellos llaman los medios públicos. Cuando ellos vean que ellos han analizado y han visto que el periodismo independiente le está haciendo una campaña feroz y desmintiendo su propaganda política y donde las personas cada vez más consultan más los medios independientes, creen más en los periodistas independientes que en los periodistas oficialistas, y además porque no hemos ganado ese trabajo, porque hablamos con objetividad, con veracidad y estamos en la calle donde realmente se hace periodismo. Ha lanzado una fuerte campaña, ha lanzado una fuerte persecución contra los periodistas independientes. La más reciente aprobada ley de comunicación, que como hay muchos que dicen que es una ley mordaza, una ley para reprimir nomás, para amenazar nomás. Hacer periodismo independiente dentro de Cuba es difícil, no es fácil, es muy difícil, pero creo que el amor a la profesión, el amor de hacer por las personas, de ese sentimiento de resaltar y de contar esas historias de vida que son ocultas por el régimen a conveniencias y demostrarlas y ayudar en este pedacito que nos toca a nosotros, es lo más reconfortante que tenemos. Una vez Giovanni Sánchez escribió que nos tiemblan las rodillas, pero no tenemos miedo. Y aquí seguimos haciendo periodismo dentro de Cuba, a pesar de todos los riesgos que uno que tiene, ¿no? Se enfrenta día a día en esta profesión, porque con la seguridad del Estado y el régimen en sí no se sabe cuál es su siguiente paso. Pero nosotros, nuestra única arma, como siempre digo, es la verdad e informar no es delito. Y demostrar la verdad y que la gente te reconozca, la gente te siga, es señal que estamos haciendo lo que es y no estamos reproduciendo esa propaganda política que se ha encargado el régimen en sus medios de comunicación. No, y créeme que es algo que la sociedad cubana les agradece, no solamente los cubanos que están dentro de Cuba, también los que estamos fuera. Ustedes son la voz y son la realidad de la calle, lo que se expresa realmente en la calle a través de ustedes que se puede saber, porque de otra forma no se puede. Yo recuerdo lo que le sucedió en días recientes a Camila Costa, ¿no? Es para que ustedes tengan una idea de la magnitud de lo que significa hacer periodismo dentro del país, que la seguridad del Estado te intervenga el teléfono, grabe tu conversación y la exponga en televisión nacional con total impunidad,
con la arbitrariedad que le confiere la falta de Estado de Derecho dentro de Cuba. Y no sucede nada. Y entonces, cuando vienes a ver a eso, es lo que están expuestos los periodistas dentro de Cuba. José, yo quisiera preguntarte porque estamos fuera del país y hay muchos cubanos que van a estar muy pendientes a tu respuesta. ¿Cómo es la situación real de la isla dentro de estos momentos? Tú estás en Camagüey, una provincia, no es ni tan siquiera la capital, y esto sería una visión bastante realista de lo que sucede dentro del país. La Cuba real, la Cuba de la inflación de los 115, 215 pesos, casi el valor del dólar, y una inflación disparada y galopante, ¿no? Yo siempre digo, hermano, que la Cuba de los cubanos de a pie no es la misma Cuba de la cúpula, no es la misma Cuba de los actores, de los influencers, de los modelos que vienen a visitar Cuba y tratan de dar esa propaganda de un turismo seguro a la isla. Yo creo que eso le va a pesar a ellos en la historia, a esos artistas, modelos, etcétera, porque no se están poniendo de parte del pueblo cubano. Yo una vez le comentaba a un artista que vino que viniera a los repartos, que saliera de Varadero, que saliera de La Habana Vieja, que no es solamente el centro de Cuba, que viniera a los repartos, que hicieran cola, que se enfrentara el día a día a sobrevivir. Yo el otro día contaba una historia en mis redes sociales, ¿no? Que parecía una historia de ficción. Yo iba temprano en la mañana en mi tractorú, mi bicicleta, como yo le digo, y delante de mí iba un señor en una de esas bicicletas antiguas rusas y se cayó porque dobló por la acera como si fuera una calle. Yo lo estoy levantando en el piso y me dice, ay, mijo, yo pensé, es decir, que iba estresado porque pensando en qué ponerle, en qué comida, en qué plato de comida ponerle en la mesa a su familia. Así vive el cubano, acostándose hoy pensando en qué va a comer mañana, porque la inflación es tan grande, la insensibilidad de los dirigentes de la cúpula, del régimen es tan grande, viven de apariencia, viven de discurso triunfalista y realmente la situación del cubano a pie es muy, muy, muy complicado. Yo digo que los cubanos vivimos en Cuba sobreviviendo, subsistiendo, tratando de la manera de subsistir, de sobrevivir, de ver qué hacemos, qué inventamos para poder subsistir al otro día. Mientras el discurso triunfalista y del principal dictador Díaz Canel, que ahora mismo está en Bruselas, es dando a entender, bailando casino, haciendo papelazo, dando a entender una Cuba alegre, que realmente no es una Cuba alegre. Tenemos más de 1.000 presos políticos. La situación de sus familiares es muy, muy complicada. La situación de esos presos políticos ahí adentro de las prisiones es muy, muy complicada. Y yo digo que esa comunidad internacional tiene que darse cuenta de la real situación que está pasando en Cuba. Esa Unión Europea tiene que cortarle todos los ingresos que vienen hacia Cuba, que principalmente no nos benefician a nosotros, porque nosotros, yo hablaba el otro día con unos colegas y le decía que, disculpa que me extienda, ¿no? No, no, está Le perfecto, no te preocupes. decía, le decía a unos colegas que nosotros nunca vemos las donaciones que entran a Cuba, ni los de Puente de Amor, que supuestamente es aliado del régimen, ¿no? Ni los pastores para paz, no vemos nada, las toneladas esas de medicamentos, de leche en polvo, de computadoras, nada. Mira, te voy a poner un ejemplo, hermano, que siempre lo pongo. Aquí el régimen se cansa de decir que entran donaciones de computadoras, de equipo. La Universidad de Camagüey, el Departamento de Periodismo, los estudiantes de periodismo no tienen un laboratorio con una máquina que sirva, no tienen máquina para escribir. ¿Cómo tú se supone que un periodista no tenga en su laboratorio una computadora? Un ejemplo que pongo, ¿no? Para que vean, para que las personas que estén escuchando y no se hayan quitado el trapo tibio, como digo yo, se den cuenta de la magnitud. Nosotros, el cubano de a pie, el cubano de verdad, que la lucha diario, que se enfrenta a los apagones, los mosquitos, el dengue, las enfermedades, que tiene que ir a un hospital sin salir, sin saber cómo va a salir, cómo va a ser tratado, la está pasando duro. Y nosotros estamos acá de una manera u otra tratando de aliviar esa crisis, ayudando con medicamentos, asistiendo a las personas necesitadas, llevando esa voz y denunciando, cuando que las personas no crean, las denuncias en las redes sociales y en el periodismo en sí, en esta era digital, sí cumple un objetivo y sí presionan el régimen. Y le quitamos esa máscara bonita que tienen con el mundo. No, yo quiero darte las gracias y en nombre mío y de la comunidad cubana, parte de la comunidad cubana en el exterior que está acá en Uruguay y en otras partes del mundo, primero por el mensaje, ¿no? Y por la valentía sobre todo de lo que significa transmitir la realidad cubana
a través de un periodismo independiente que es hostigado, que es acosado y es considerado hoy por hoy un delito a través de todas las leyes y el aparato represivo del régimen cubano. Así que te doy las gracias porque realmente es una labor que requiere mucha valentía, ¿no? Y mucho desprendimiento desde el punto de vista personal por una causa que es común y es la causa de la democracia en nuestro país. No quiero terminar sin hacerte una pregunta, José, que es recurrente, se la hago a todos los que pasan por acá. El país está atravesando muchas crisis, ¿no? Crisis humanitaria con presos políticos, crisis económica, una crisis incluso de liderazgo dentro del propio Partido Comunista. Tenemos un país desolado por la emigración, un éxodo de más de 400.000 personas. Eh, con este escenario, ¿eres optimista con la construcción de una república democrática donde se respeten los derechos humanos? Yo digo que sí, yo pienso, como lo decía, la noche no se reta. Yo tengo la esperanza y la fe y por eso, coño, luchamos muchos, incluyendo de ti. También agradecer por lo que haces, por esa influencia que tienes en Twitter, que se ha convertido en una herramienta muy esencial y vemos como las ciberclarias enseguida te atacan. Eso es seña que estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Demostrar, sabemos todo lo que viviste en Bolivia, que podrías haber estado disfrutando ahora tú mismo en Bolivia sin buscarte problemas, pero aún así te expusiste a que te deportaran como lo hicieron, fuiste a un país nuevo y estás dando la cara y el pecho, estás fuera de Cuba, como tú, muchos más, muchos hermanos más que pudieran decir, yo estoy salí de Cuba, me da lo mismo, pero no, están fajados y nos están apoyando, están visibilizando todo lo que nosotros hacemos aquí dentro de Cuba. Yo pienso que sí, tengo la esperanza, tengo la fe de que esta dictadura castrista, comunista, totalitaria, se va a caer y el futuro de los cubanos será mucho mejor. Además, las condiciones están creadas, cada vez el régimen se está asfixiando más, mucho más. Yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente convencido de que vamos a lograr la construcción de una república con todos y para el bien de todos, como decía Martí. Y vamos a poder regresar, incluido yo. Te doy las gracias, José Luis Tan Estrada, No, desde Cuba, periodista independiente. Un abrazo enorme y los micrófonos de No Nos Caerán quedan a tu disposición cuando decidas volver. un abrazo, hermano, y gracias por la invitación. Y bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy, espero que lo hayan disfrutado, reitero las disculpas por la calidad del video, usted sabe, la conexión en Cuba es bastante difícil, pero yo creo que estos testimonios que salen desde dentro de la isla valen toda la pena escucharlos y poder observar y poder ver la realidad de lo que ocurre en Cuba contada por los propios cubanos que viven en la isla. Como siempre les digo, estamos en todas las redes sociales, si usted prefiere escucharnos puede hacerlo a través de las plataformas de audio Spotify o iVoox. Ahí estamos, como No Nos Caerán Cuba. Sin embargo, si prefiere vernos, nos puede seguir aquí en nuestro canal de YouTube o a través de las otras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos en todas. También se puede comunicar con nosotros a través del correo electrónico nonoscaerancuba@gmail.com o postear alguna denuncia cuando su libertad de expresión se sienta violentada con el hashtag No Nos Callarán y estaremos ahí observándolo para transmitirlo luego en nuestro programa. Hasta aquí el programa de hoy. Yo soy Magdiel Jorge Castro. Nos vemos la próxima semana en No Nos Callarán.